voy a ver determinados aspectos relacionados con los derechos digitales que aparecen básicamente regulados en el título 10 de la Ley Orgánica 3/2018, la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Posiblemente no, haré más de un vídeo para no hacer muy largo el mismo. Y hay uno hecho ya, aparte, que se refiere al testamento digital, por lo que en principio ese aspecto no lo tocaré en estas nuevas entregas. En principio, como digo, tenemos que tener en cuenta diversas circunstancias que aparecen reguladas en estos derechos, podríamos decir, de nueva hornada, ¿no? Y estos derechos digitales son ni más ni menos que una extensión de los derechos que vienen reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que fomentan un modelo de transformación digital con el fin de reforzar la dimensión humana. Tienen por objetivo garantizar el acceso a Internet a todas las personas con el objetivo de cerrar la brecha digital y promover un uso correcto de la red como un bien de uso común para toda la humanidad. En la actualidad no existe un estándar de estos derechos, sino que cada país ha creado su propia Carta de Derechos Digitales y España es uno de ellos. Cuidado, que en este aspecto me estoy refiriendo a la Carta de Derechos Digitales que existe en España. Luego entraré posteriormente en la regulación que se establece en la Ley Orgánica 3/2018. Por un lado, entonces, tendremos que tener en cuenta esta Carta de Derechos Digitales que fue sacada a la luz en julio de 2021 por el Gobierno de España. Esta carta no posee un carácter normativo, sino que lo que hace es ofrecer un marco de referencia con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía en la nueva era digital. Su objetivo, según se desprende de la misma, es reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual y digital. También pretende reforzar los derechos de la ciudadanía, generar certidumbre a la sociedad en esta nueva realidad, que es la realidad digital, y aumentar la confianza de las personas ante los cambios y disrupciones que traen consigo las nuevas tecnologías. Esta Carta de Derechos Digitales se estructura en 6 categorías principales de derechos que abarca pues, una serie de todos los ámbitos de incertidumbre y riesgo. 1, derechos de libertad; 2, derechos de igualdad; 3, derechos de participación y de conformación del espacio público; 4, derechos del entorno laboral y empresarial; 5, la parte quinta, hace referencia a los derechos digitales en entornos específicos; y por último, la parte sexta se refiere a los derechos de garantías y eficacias. Prácticamente todos los derechos que aparecen recogidos en estos bloques son aspectos que aparecen contemplados en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, además de otros códigos ya vigentes. Sin embargo, también añade algunos más novedosos, como son los relacionados con la inteligencia artificial, que supongo que poco a poco tendrán que ir implementándose con nuevas aportaciones. También añade novedades como la no discriminación algorítmica o el derecho al pseudoanonimato, por ejemplo. Bueno, en relación con todo esto, tenemos que tener entonces en cuenta esta Carta de Derechos Digitales como una introducción a lo que vamos a ver en relación con la regulación establecida en España en esa ley orgánica. Antes de nada, quiero poneros nuevo en conocimiento que hay un blog donde pues, subo cuestiones relacionadas con temas de oposiciones. La mayoría de ellos están ya resueltos, son temas, o sea, son
exámenes que han hecho en diferentes, básicamente en la administración local, para lo que los podáis ver, el que le interese, pues que se haga con ello. Ahí tenéis zacatemasdeoposiciones.blogspot.com y allí pues hay materia para que le pueda interesar. Bien, pues entrando ya en lo que es la materia de esta primera entrega, vamos a ver que, o sea, la ley orgánica tiene 10 títulos y los 9 primeros están regulados a lo que son la protección de datos personales, mientras que el título 10 se refiere a la garantía de los derechos digitales. Y empieza en el artículo 79 haciendo referencia a los derechos de la era digital. No hace gran cosa, no nos descubre nada nuevo cuando nos dice que los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Todo eso que tenemos reconocido como derecho tanto en la Constitución como en los tratados o convenios aplicables en Internet. Y se refiere que después que los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios en Internet contribuirán a garantizar su aplicación. Nos da unos derechos ya recogidos como tales o plasmados en diversas normas y después le obliga a estos prestadores de los servicios y los proveedores también de servicios en Internet a garantizar la aplicación. Bien, en principio, lo único prácticamente que hace este artículo es estableciendo esa obligación, hace referencia al ya implantado modelo de responsabilidad proactiva del Reglamento General de Protección de Datos, donde los responsables del tratamiento deben velar por los derechos de los afectados y además tienen que demostrar que así lo hacen. Bueno, pues entramos en un primero, que es el artículo 79, que son los derechos de la era digital. Nada, podríamos decir, novedoso, que nos pueda resultar difícil de comprender. El artículo 80 hace referencia al derecho a la neutralidad en Internet y nos dice que los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Bien, pues en términos muy generales se puede definir la neutralidad en la red como el hecho de dar el mismo trato a todo el tráfico que circula por la red. Esta idea central implica que no se pueda bloquear, retrasar, posponer el acceso a determinados destinos en la red o a determinadas aplicaciones. En principio también opera justo en la dirección contraria. No se podría priorizar o favorecer de algún modo el acceso a algún determinado proveedor de contenidos o servicios o alguna aplicación. Según cómo miremos, iremos en una dirección o en otra y podremos comprender cuál es el alcance de esa neutralidad en Internet. Por otro lado, se asegura desde un inicio que todos los proveedores de servicio parten de esta misma posición para ofrecer estos servicios a los potenciales clientes que somos los internautas, ¿no? Todos los datos deberán ser tratados de la misma forma independientemente de su contenido, de modo que no se podrá dar prioridad, por ejemplo, a paquetes de datos de pago que podrían ser más rentables para los operadores. Por lo tanto, el usuario tiene derecho a que su tráfico en Internet sea tratado de forma imparcial y a que no sea discriminatorio en función del contenido, de la página web, de la plataforma o aplicación a la que se acceda, o el equipamiento, el dispositivo, el mecanismo de comunicación que se utilice para el acceso. Esta obligación se concreta, podemos decir, en la extensión a los proveedores de servicios de Internet de proporcionar una oferta transparente de servicios
sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Bueno, demasiado amplio todo esto porque lo que podemos entender como tal la neutralidad en Internet, de dar el mismo trato a todo el tráfico que circula por la red, que sería, en pocas palabras, lo que sería lo que comprende ese derecho a la neutralidad. Un nuevo derecho que tenemos es el derecho de acceso universal a Internet, que está contemplado en el artículo 81, y nos dice que todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica, y que se garantizará ese acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. Hace alusión seguidamente a determinadas cuestiones un poco más específicas, haciendo relación en que el acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género, tanto en el ámbito personal como laboral. Si veis, son cuestiones un poco más específicas referido, podríamos decir, a dos parámetros distintos. Por un lado, la situación de los hombres y por otro lado, de las mujeres. Nos dice también en el número 4 que el acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores. En el número 5 se hace referencia a que la garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de las zonas rurales. Y por otro lado, que el acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. Como veis, una serie de muy buenas intenciones, ahondando o especificando cuestiones concretas, pero que, como se dice muchas veces, una cosa es predicar y otra dar trigo. Que sí, muy bien plasmado, que sí, que es para todos, que además que no haya esa brecha de género, que no haya esa brecha generacional, pero después a la hora de plasmarlo en la realidad es difícil poder concretar en aspectos muy específicos todas estas cuestiones generales que se predican a bombo y platillo. Este derecho a Internet es un derecho humano desde el año 2011 para la ONU. Y ahora lo que hace esta ley es reconocer que debe ser universal, asequible, de calidad y no discriminatorio. Cuidado, estamos hablando dentro del ámbito de lo que es España, donde se aplica la ley, el territorio español. En el artículo 82 se hace referencia al derecho a la seguridad digital. No tiene gran cosa cuando nos dice que los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. De nuevo, se le pide a estos proveedores de servicios que informarán a los usuarios de sus derechos. Bien, lo que se hace con este artículo, del artículo 82, es trasladar el artículo 18 de la Constitución española, en el que se recoge el derecho de privacidad de las comunicaciones, se hace trasladando al mundo digital. Los usuarios tienen derecho a una red que garantice la confidencialidad e integridad de sus datos frente a las amenazas externas, estableciendo una obligación a cargo de esos proveedores de servicios de Internet de informar a los usuarios de sus derechos. Las medidas de seguridad deben ser conformes con el derecho y las normas internacionales y los derechos humanos. Muchas veces las medidas adoptadas para proteger la seguridad en línea a menudo lo que hacen es restringir de forma desproporcionada los derechos de las personas, en particular el derecho a la intimidad. Podríamos decir que solo es aceptable una medida de seguridad, que una medida de seguridad restrinja los derechos humanos si se está dentro de las limitaciones legítimas definidas por ese derecho en el ámbito internacional, en la normativa internacional. Esto significa ni más ni menos que la medida debe estar incluida en la ley y ser necesaria
y proporcionada para un fin legítimo. Pero vamos, es un poco desarrollo todo esto del derecho a la seguridad en las comunicaciones que transmitan y se reciben a través de Internet. La traslación, como digo al principio, de parte del contenido del artículo 18 de la Constitución española. Se hace referencia en el artículo 83 al derecho a la educación digital. Un poco más amplio debería ser el título como tal, porque en un primer momento sí se hace referencia a que el sistema educativo debe garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y un aprendizaje con un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad, la justicia y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, etc. Bueno, ese sistema educativo debe garantizar la plena inserción del alumnado en esa sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales que sea respetuoso con una serie de circunstancias a las que se hace referencia. En este sentido, se dice que las administraciones educativas deben incluir en el desarrollo del currículo la competencia digital a que se hace referencia anteriormente, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo que están derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso, por un lado, es referente al sistema educativo, es a garantizar la plena inserción del alumnado como tal. Por otro lado, se hace referencia después a que el profesorado debe recibir las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y la transmisión de esos valores y derechos a que se hace referencia en el artículo anterior. Por un lado, se dice que los alumnos, el sistema educativo, debe garantizar esa plena inserción del alumnado y por otro lado, lógicamente, en la otra pata del banco, habrá que formar al profesorado en las competencias digitales y darle esa formación necesaria para la enseñanza y para la transmisión de esos valores y derechos. Se hace referencia ya no solo en un primer ámbito, podríamos decir, sino que se extiende al ámbito universitario, que los planes de los títulos universitarios, en especial aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, pues garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Todo básicamente en el mismo sentido. Y hay una cuestión que es importante aquí cuando se refiere que esa obligación, veis ahora que en los temarios de las oposiciones, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pues aparecen como parte del temario. Pues ¿por qué? Nos dice aquí que las administraciones públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquellos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales, pues deben incluir materias relacionadas con esa garantía de los derechos digitales y en particular de la protección de datos. Por eso vemos que de un tiempo a esta parte, pues en el temario tenéis lo referido a protección de datos. En principio habla solo de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores, bien, pero también se extiende a aquellos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales, que prácticamente pues, va a ser para todo el mundo, ¿no? Bueno, tenemos por otro lado la protección de los menores en Internet, el artículo 84, que aquí lo que se viene a decir es que tanto, pues vamos a decir, los cuidadores, ¿no? Los padres, los padres, las madres, los tutores, los curadores, bueno, con esa ampliación que habría que ver respecto a la capacidad, o los representantes legales deben procurarán, dice, procurarán, que los menores pues, que hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de información.
un mandato para ti para que procures que se hagan estas condiciones. No sé hasta qué punto. Por otro lado, hace referencia a que la utilización o difusión de imágenes o información personal de los menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, utilización o difusión de imágenes o información que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, determinarán la intervención del Ministerio Fiscal. Bueno, que lo que tiene que hacer, bueno, ya sabrán ellos lo que tienen que hacer. Pues aquí lo dice que tiene que instalar unas medidas cautelares que aparecen reflejadas en la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 1996. Vamos a ver otra cuestión que es el derecho de rectificación en Internet. Vamos a ver. En principio, derecho de rectificación. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que, mira, el artículo 86, si bien se refiere al derecho de rectificación en Internet, empieza diciendo que todos tienen derecho a libertad de expresión en Internet. Bueno, parece que hay, por lo menos hay una pugna entre derechos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues nos dicen que los responsables de las redes sociales y los servicios equivalentes tienen que adoptar los protocolos adecuados para solicitar el ejercicio del derecho de rectificación. De rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos que vienen establecidos en la Ley Orgánica 2.984, que es la reguladora del derecho de rectificación. Y hay una cosa importante, que es que dice que cuando estos medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación que ha sido formulada, pues deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Y nos dice que ese aviso deberá aparecer en un lugar visible junto con la información original. Hay una información original sobre una persona, pero yo hago un uso de mi derecho de rectificación, entonces se le pide a ese medio de comunicación que al atender a esa solicitud deben proceder a la publicación de un aviso diciendo, oye, cuidado con esta noticia, que esto parece que no es enteramente, no es enteramente cierto y no refleja la situación actual del individuo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, que este artículo comienza con esa afirmación de que todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet, por lo que en principio se prohíbe la negación del servicio o su bloqueo por las opiniones de los usuarios. En el apartado 2, como hemos visto, entra dentro de lo que es el derecho de rectificación como tal, derecho que ya se encontraba regulado, como he dicho anteriormente, en la Ley Orgánica 2.984, por lo que ahora se añaden dos normas diferentes. Para intentar solventarlos, se ha añadido a este derecho la mención en Internet. Si veis en el propio título, dice así, derecho de rectificación en Internet. Bueno, pues se ha añadido esa mención y en último momento se ha añadido que la previsión de que se atenderá a los requisitos y procedimientos que están establecidos en esa ley orgánica. Lo que hace, por tanto, es remitir a esa normativa general de este derecho, pero estableciendo la obligación, o la novedad, mejor dicho, de que en caso de ejercicio de este derecho y que haya una vulneración, de la intimidad, del honor, se deberá añadir en esa hemeroteca digital del medio un aviso en lugar visible donde se refleje que la noticia original no refleja la realidad actual. Debemos tener en cuenta, por tanto, que además de que por datos inexactos o falsos en medios de comunicación,
se podrá ejercer el derecho de rectificación por vulneración del honor o la intimidad, tanto contra los medios como contra, por ejemplo, los comentarios en las redes sociales. Además de los datos inexactos o falsos, cuando haya una intromisión, podríamos decir, hay una vulneración del derecho al honor o a la intimidad, pues cabe la posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación como tal. No es ni más ni menos que esta garantía que se recoge está relacionada con el derecho de que los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos a que esas informaciones que aparezcan en Internet sean ciertas y veraces, así como la posibilidad de que los ciudadanos de pedir la rectificación o la actualización de esas informaciones en los casos que sean erróneas. Como hemos visto, se hace referencia a que hay que el ejercicio en relación con lo que viene dispuesto en la Ley Orgánica 2.984, que es la reguladora como tal del derecho de rectificación, y en una cuestión general podemos decir que es el derecho que tienen las personas físicas o jurídicas a enmendar cualquier información no veraz que se haya publicado sobre ella a través de un medio de comunicación, televisión, radio e internet. Según el artículo 1, toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considera inexactos y cuya divulgación puede causarle perjuicio. A pesar de que no se recoge como derecho fundamental en nuestra Constitución este derecho de rectificación, lo cierto es que se ha tutelado de forma que se ha regulado mediante una ley orgánica. Bien, en principio, el ejercicio de este derecho de rectificación se debe presentar por un escrito con la rectificación ante el director del medio de comunicación que publicó la información no veraz, para que publique la rectificación. Debe hacer eso dentro de unos determinados plazos y podríamos decir que esa rectificación debe publicarse de forma gratuita y en el plazo de 3 días desde la recepción del escrito de rectificación, pero vamos, son cuestiones que habría que acudir a la Ley Orgánica 2.984, aunque sí nos dice por aquí que tendrá o habrá que tendremos que tener en cuenta a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2.984, que es la reguladora. Luego, si este es un derecho de rectificación en Internet, lo que pasa que el establecimiento de las condiciones y de las circunstancias tendremos que acudir a lo que venga previsto como tal en esta Ley Orgánica 2.984. Por eso nos dice que, atendiendo a los requisitos y procedimientos en la Ley Orgánica 2.984. Por último, está el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, y se nos dice en el artículo 86 que toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las modalidades que le conciernan, cuando la información contenida en la noticia original no refleje la situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación y causándole un perjuicio. Nos dice que en particular procederá a la inclusión cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior. Bueno, pues ni más ni menos dice que toda persona tiene derecho a solicitar de forma motivada cualquier actualización de la información por parte de los medios de comunicación cuando haya circunstancias posteriores, por ejemplo, como hay una resolución judicial exculpatoria, que haga que el contenido original no se ajuste a la realidad. Se reconoce este derecho a que una noticia o una opinión publicada en un medio de comunicación sea corregida y modificada si su información
no se responde con la situación actual. Este derecho a solicitar de los medios de comunicación que tienen que incluir un aviso de actualización junto a las noticias que hablen de la persona. Y este anuncio deberá ser suficientemente visible junto a esta noticia. Se ha procedido a una determinada publicación respecto a la actuación de una persona y figura en ese medio como tal. Pero resulta que hay posteriormente una resolución judicial diciendo no, esto no es así enteramente. Este señor que se le acusaba de esto y se fue detenido por esta circunstancia concreta, pues se ha sobreseído y aquí no hay nada, no ha habido participación alguna. Pues entonces ese derecho a que figure un aviso diciendo que esta noticia que publicaste en el primer momento no se corresponde con la realidad. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de esta garantía de los derechos digitales, que creo que me he extendido más de la cuenta y seguiré con una segunda entrega posteriormente. Esperemos que sirva para algo. Salud.